Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Ana Arza del equipo de comunicación de Film Market Hub y hoy vengo a presentar un episodio donde tenemos un invitado muy especial que es parte de nuestro jurado de nuestro concurso internacional de guión de largometraje. Se trata de Antón Goenechea. Antón es guionista y también director. Es español, pero reside en Ciudad de México y ha trabajado internacionalmente en un montón de países, entre ellos España, México, Estados Unidos, Reino Unido, India y Colombia. Antón inició en el cine trabajando con el director Humberto Hinojosa, escribió para las películas Paraíso Perdido, Camino a Marte y Un Papá Pirata, y en el año 2001 ganó el Ariel de la Academia Mexicana de Cine al mejor guion adaptado con Perdida, un largometraje dirigido por Jorge Michel Grau, y también escribió junto al director Andrés Beltrán, que es conocido aquí en Film Market Hub, con Llanto Maldito, una peli que se estrenó el año pasado. Antón también fue guionista de 3 series de Netflix, que son Historias de un Crimen, Colmenares, Frontera Verde y Luis Miguel, la serie. Actualmente estaba trabajando como showrunner de su serie Marea Alta, que creo que se va a estrenar muy pronto, si es que ya no se estrenó para el momento en el que estamos sacando este podcast, este video. Hoy tengo el agrado de estar con mi compañera Elena, cabeza de curaduría del mercado. Elena, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí con Antón y contigo y bueno, ahora hablaremos un poco y veremos cosillas, ¿no? Sí, bueno, después de la presentación de Antón ya todos más o menos saben un poco quién es. Hola Antón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos súper contentas de tenerte. Yo encantado, Ana y Elena, de veros la cara y de poder compartir esto con vosotras. Bueno, a ver, nosotros te hicimos una presentación así como muy formal de quién sos, qué hiciste y bla. Pero sí que me gustaría igual que vos nos cuentes un poco quién sos, quién te consideras que sos también como guionista y un poquitito de cómo llegaste aquí hoy. Ok, eso es una pregunta no compleja, pues soy guionista, llevo trabajando 12 años, una cosa así, en la industria. He tenido la suerte de viajar mucho, vivir en muchos sitios, trabajar en varios países y soy un tipo muy afortunado que tengo 7 películas estrenadas, he trabajado en 4 series, he empezado a hacer rollos de podcast y ahora recientemente he sido showrunner por primera vez y sigo aprendiendo todos los días. Vale, porque Antón, ahora justo que lo has mencionado, porque tú tienes un perfil que es bastante internacional, es decir, tú eres español, pero también has trabajado, bueno, aparte de tanto en largos como en series, también Sí. has trabajado en Latinoamérica, has estado también en Estados Unidos, entonces, Ujú. más o menos para que nos expliques brevemente cómo lo has hecho, cómo lo has conseguido. Es con mucha suerte, no te voy a mentir, pero también con la disposición de moverte, de llegar a un sitio nuevo y empezar de nuevo muchas veces. Cada vez es menos difícil porque acumulas más experiencias y tienes más cosas que enseñar, pero hay que ser un poco valiente y ponerse, y también ir a los sitios que quieres. He tenido, te digo, la suerte de ir conociendo a la gente correcta que me han dado las oportunidades, pero nunca es algo que pasa en 2 días. Es algo que pasa llegando, intentando trabajar, conociendo gente, haciendo todo tipo de trabajos muchas veces y generando un network de gente, porque al final la industria del cine siempre tiene como una especie de naturaleza local. Todo el mundo se conoce, todo el mundo contratas a gente que conoces, cuando llega gente nueva con muchísimo talento, esa gente tiene que tener la suerte de estar expuesta a la gente correcta, que les va a dar la oportunidad y va un poco de eso. Y tiene sentido porque es un trabajo tan... La relación con directores y productores como guionista puede ser una relación muy íntima, ¿no? Puede ser una relación en Claro. la que necesitan saber que les vas a dar lo que quieren y según vas creciendo te empiezas a crear un perfil y te van a empezar a buscar por lo que haces mejor, ¿no? Por el tipo de género o por las necesidades específicas del proyecto y tal, y eso también puede estar muy bien. Sí, porque este networking, aparte, o sea, claro, has hablado un poco de dos cosas, ¿no? De suerte y luego de estar en el sitio Sí. indicado. Entonces, claro, es decir,
¿cómo creas ese networking? Es decir, tú llegas a un sitio y dices, vale, voy a mirar los eventos, o cómo haces ese ejercicio de decir, voy a intentar que al menos tengas las papeletas para conocer a la gente adecuada. Hay dos cosas importantes. Uno, tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad. O sea, no puede ser este rollo de, bueno, yo quiero ser guionista, págame porque voy a escribir tu próximo guión porque te caigo súper bien, he visto muchas pelis, tú ya verás, necesitas tener algo que ellos puedan ver, ¿no? O sea, necesitas estar listo con tus películas escritas, que da igual que nunca se vayan a hacer, pero le puedes enseñar a un productor o a un director que sabes hacer el trabajo. Y luego, pues, festivales de cine son muy buenos para conocer gente en entornos más o menos con ese rollo medio eufórico que tienes en los festivales Como de cine. festivo. Festivo, sí, como Sí. que todo el mundo quiere hablar de cine, todo el mundo. De pronto coincides con un montón de gente que hace exactamente lo que tú haces y todo el mundo está abierto a tener una conversación interesante sobre cine o sobre series o sobre lo que quieres hacer. Creo que tampoco se puede ser muy agresivo intentando imponer lo que quieres tú hacer. O sea, creo que mucha gente llega con su guión y te dice, a ver, léete mi guión y lo quiero hacer. Y no me notas, solamente dime que soy brillante. Porque está este perfil de... Hay un rollo que dicen y es que los guionistas realmente estamos listos para ser guionistas profesionales alrededor de los 30 y pocos. Y no es porque no sea buen escritor, es porque muchas veces no tiene la madurez para lidiar con notas, con Crítica. opiniones, con crítica y con el hecho de que en general no es un... Es algo que no todo el mundo respeta. No todo el mundo respeta el trabajo del guionista. Entonces, hay que aprender a lidiar con eso, porque si te gusta, es lo que vas a hacer. Ahora es un gran momento para convertirse en guionista. Hay trabajo, hay muchísima demanda. Está cambiando el mercado en el mundo en español. Se está americanizando de alguna forma, entonces los sueldos suben, las exigencias suben, pero también sube el prestigio, la responsabilidad y tu nombre se empieza a volver algo un poquito más relevante. Entonces es un gran momento. Pero las herramientas que tienes que tener son esas. O sea, luego hay un factor que creo que también es importante y es cierta predisposición a tener un puntillo de relaciones públicas. Creo que muchas veces a mí me lo dijeron desde que estudiaba. Es duro porque no está en nuestra naturaleza como escritores, pero tienes que hacer un esfuerzo por sí, o sea, a veces llamar, estar presente y tal, no siempre, y que no se sienta siempre que lo que quiere es algo de la gente. Claro, Muchas que no quieres veces, conseguir algo, Y que ¿no? creo que el perfil igual del guionista, ¿no? Es un perfil que siente que todo ese trabajo que igual nosotros sí, asociamos más con un trabajo de oficina, ¿no? ajá, En plan, el guionista se cree, o al principio se cree, que no va con él, es decir, que él es el creativo y que todo esto claro. no lo tiene que hacer, cuando en realidad es precisamente lo que quiere, o sea, lo que tiene que hacer si realmente quiere bueno, que Ajá. hacerse conocer. Y hay una cosa que creo en las escuelas de cine nos educan para ser artistas, que pues, nos enseñan la técnica, nos enseñan a estar orgullosos de nuestras ideas y demás, pero no te enseñan a ser un profesional. Sí. Esto es una tarea pendiente de todas las escuelas de cine. Poder salir y poder... o sea, según he ido avanzando en mi carrera, porque a mí al principio las notas también me ponían, eso no saben nada, no tienen ni idea. Son unos... Pero luego empiezas a ver que esa gente sabe hacer su trabajo, que te dan notas, que tienen sentido, que están dispuestos a tener un diálogo, que siempre se puede mejorar. Por ejemplo, estar en cuartos de escritores ayuda mucho a aprender a hacer eso, a hablar con otra gente, a colaborar, a recibir críticas. Creo que hay cosas muy buenas. Sí, alguien me dijo hace muy poco, Ana, no solo las buenas películas salen adelante. Sí, Pero sí que es cierto que a veces creemos que tenemos la mejor película del mundo, la mejor idea del mundo, la mejor serie del mundo, y cuando no se nos elige para algo, no se nos tiene en cuenta, no es porque tu idea no sea mala, no por eso. sí,
O sea, No, y es a muchas lo que quiero ir. y todas estas películas en algún momento fueran buenas ideas y buenas películas y buenas, Sí, o sea, y están llenas, las películas están llenas de esperanza, llenas de sí, trabajo y de de equipo. horas y de equipo, exacto, y de Sí, frustraciones y de cosas que pasan y de idas y vueltas y de preocupaciones, o sea, están llenas de un montón de trabajo. Y creo que la gente que trabajamos en esto solemos ser más generosos cuando vemos una película, porque mm, entendemos todo lo que hay detrás. el Eh, sufrimiento. el sufrimiento, claro. Sí, Y luego, y significan, los proyectos significan mucho más para nosotros que solamente lo que se ve. exacto. Significa relaciones, significa amigos, significan horas, recuerdos, están llenas de otras cosas. Pero al final estamos haciendo una película o una serie que tiene un objetivo que es entretener y a veces sale bien, a veces sale mal. Mm, Y cuando sale mal, pues, a ver, te puede salir, normalmente a nadie le importa. Ya, También es eso, o sea, sí, sí, ya, cuando una peli sale total. mal, no te van a buscar y te van a llamar y decir: "Eres un fracaso". Tienes que No, seguir adelante, aprender de los errores y seguir con claro. tu Igual ya vas a tener una peli ahí atrás, o sea, para cuando se da estrene igual. estás haciendo otro seguro, sí. yo Claro, tengo una exacto. pregunta sobre esto de las críticas, que Ujú. ahora hablando se me ha ocurrido, que es curiosa. Es decir, ¿qué es más fácil aceptar las críticas sobre cuando tú estás con tu guión y estás buscando que te lo produzcan y los Ujú. productores te lo critican a puerta cerrada? ¿O una vez tú ya has hecho o sea, un proyecto, se ha producido y la gente lo critica? O sea, moralmente, realmente, o es igual o te Para parece mí más diferente? personalmente, la verdad, yo me pongo mi medallita de tener otra película nueva y sigo adelante con mi vida. Porque no, te Claro. juro, y muchas veces yo me meto en Twitter cuando estrenamos una peli, me pongo a ver y busco más los comentarios graciosos de gente ingeniosa que dice algo muy divertido sobre la película que me ha gustado, está muy bien y tal, y bueno, pues sigues adelante y siempre te sienta bien. Cuando hay críticas, la gente que trolea suele ser muy graciosa y merece mucho la pena verlo. Es Verlo más con duro humor. cuando, claro, es más duro cuando vas con tu guión, porque si vas con tu propio guión que te has esforzado en escribir y es solitario y todavía no hay nadie Mm, más y tal, y te vas a moverlo y te dicen no, ya, porque aparte normalmente no hay mucha crítica constructiva cuando mm, alguien rechaza un guión. Te dicen muchas gracias, no es para nosotros, normalmente la gente es muy educada y adiós. O sea, mm, luego cuando mm. estás trabajando ya entran otro tipo de notas, otro tipo de cosas, pero igual sigue siendo normalmente gente muy. La gente tiene la intención de que la película sea lo mejor posible. Tienes que desarrollar la madurez Mm, de ver la nota detrás de la nota, ¿no? De mm, entender que esta cosa que te están diciendo que no funciona y a ti te gusta mucho, quizá el problema es un setup, quizá el problema es yo qué sé, que esto que querías meter en esta película pertenece a otro proyecto y quizá puedes reescribir alrededor. Que no te dé miedo reescribir. mm. Es muy estimulante. Quitarle páginas a un guión es lo más. No hay nada que dé más gusto en esta vida. O sea, de hacer así, leer un guión y decir, esta escena sobra, fuera. Sacar el hacha ahí. Todo el mundo está contento, además. O sea, todo el mundo es como, una escena menos que ¿Qué filmar. presupuestar? Claro, claro. La gente está contenta, tú tienes que estar contento porque tu película va a ser mejor. Entonces, o sea, es duro cuando te dicen que las cosas no funcionan y demás. Mm. Hay que ¿Tenés ser. alguna técnica o haces algo en plan cuando recibes una crítica y tipo en plan, uf, Pues mira, hay ¿cómo una lo cosa llevas que ahora? Sí. debería hacer más y que Ujú, me dijeron y que me dijeron, y es cuando recibas un mail con notas, ujú. léelo y espérate 3 horas a contestar. O sea, no lo Ya, contestes en caliente. Porque después de 3 horas esas notas son mucho más razonables que en el momento en que lo escribes. Sí. ya, claro. Mucho más Sí, razonables. ya. Piénsalo, date una vuelta, relájate, empieza a pensar un poco en perspectiva y que procesa las notas. Y luego si hay algo con lo que estás genuinamente en desacuerdo, Mm, normalmente lo que funciona, más que no voy a hacer esta nota, es ¿qué te parece si hacemos esta otra cosa? ya. Entiendo que lo que me estás diciendo es esto y que igual no funciona, posible que a partir no funcione y demás. ¿Qué te parece si en lugar de eso hacemos esta otra cosa que funciona más con mi idea y creo que está Mm, más pulido y tal? Intentar ofrecer alternativas. mm, No ponerte
no decir que no y que se convierta Cerrarte en en una banda, pelea, ¿no? exacto, sino Es que sí, sí. el proceso colaborativo. Y otra cosa que hago, que a mí me sirve mucho emocionalmente y me sirve mucho para tener un buen ambiente, es hablar mucho con los productores o con los Mm, directores, intentar tener reuniones semanales con ellos, contarles mis ideas. Si de pronto tengo una idea que me parece increíble y que cambia la película, los llamo y con la emoción les digo, oye, pues ¿qué te parece esto? Y ellos ya te dicen si les gusta o no y tal, mm. pero evitar que haya muchas sorpresas, esperar, o sea, que reciban un guión que saben, que entiendan lo que va a pasar y que la calidad del guión sea lo que les sorprende, no tanto tus ideas brillantes y demás. Sí, sí, es que nosotros muchas veces también nos pasa o sea, en el servicio, ¿no? Cuando el guionista recibe una nota baja, Ujú. porque normalmente pasa con las notas bajas, evidentemente, Sí, sobre su guión o un análisis que ha sido más sobre cosas a mejorar, que no significa ujú, que sean negativas, en plan es a mejorar. sí, Muchas veces lo que decías de los emails de esperar 3 horas es que realmente es así. Muchas veces nos ujú. hemos encontrado users que es que nada más recibirlo nos envían un email incendiario, rollo, te vamos a Claro, quemar la oficina, no de esto, pero más o menos así, y nosotros, o sea, lo entendemos, porque al final estás hablando de ese trabajo, entonces es como, vale, vamos a dejar sí, que Que se respire. enfríe y luego le contestamos pues con todo oye, pues aquí tienes la duda de por qué es esto, pues intentamos hacer lo posible para entender, o sea, para que el guionista entienda nuestras notas, pero sí que es verdad que es eso, esperamos un tiempo a que sí, el guionista se enfríe, porque si no igual incluso entras en un bucle, ¿no? Y un Mm. debate que vas haciendo la cosa más grande. Así que en claro, eso sí. totalmente, o sea, me sentía muy identificada realmente. Hay que aprender a procesar esas cosas. Los demás también están haciendo su trabajo. Sí, eh, total. o sea, nadie quiere, o sea, nadie tiene la intención de destruirte como ser humano, ni como Claro. profesional, ni destruir tu carrera. Nadie, no eres tan importante para nadie, en realidad. O sea, tienes que vivir bajo ese principio. Claro. O sea, no te odian por la persona que está haciendo su trabajo leyendo tu guión. Aunque entiendo que a veces se leen guiones y sí odias un poco al guionista, pero eso es otra cosa. Eh, pero sí, no sé. Creo que tenemos que aprender. Y esto creo que es algo que se tiene que extender a toda la industria, a la forma en la que los ejecutivos dan notas, los productores dan notas, a la Mm, forma en la que nos tratamos en el set, de los cuartos de escritores, mm. empezar a bajarnos un poquito la Sí. condición de genios artistas para entender que lo más bonito de este trabajo es colaborar. Sí, Sí, no, y totalmente. aparte de Ujú, lo que decías de los ejecutivos, que también nosotros, por ejemplo, en el concurso, uno de los ujú, premios es que los finalistas reciben feedback escrito de los ejecutivos, ¿no? Es decir, hay veces que, bueno, pues, y de hecho, nosotros lo que les indicamos a los ejecutivos es que marquen básicamente lo típico, destrezas, o ujú. sea, destrezas y debilidades, pero luego que también digan si les interesa el guionista, si les interesa el proyecto o no, y entonces así esto es una forma de que el guionista sepa bien Ujú. de, o sea, por qué su proyecto no ha interesado a la productora y sobre todo en plan qué es lo que no encaja. Y entonces los finalistas van recibiendo el feedback y van teniendo como una carpeta con todo el feedback de las Ujú. productoras que participan. Entonces, sí que es verdad que también nos encontramos con guionistas que muchas veces nos dicen, oye, esto es súper útil porque cuando normalmente yo envío mi guión a productoras, muchas veces o ni recibo respuesta o la respuesta es totalmente seca, que no sé muy bien qué es lo que ¿El realmente por no ha qué no? funcionado. Claro. Mm, mm, Entonces, por eso lo dirigimos así nosotros. Hace poco un amigo que trabajó conmigo en un proyecto por una plataforma grande, era la primera película en la que trabajaba y demás, y bueno, pues nada, cuando llegaban las notas de la plataforma, yo se las reenviaba, él las leía y decía, "Uf, joder, tío, qué tan notas, tal, no sé qué". Entonces ahora él está haciendo su segunda película con una productora pequeñita en Centroamérica y no tiene mucha experiencia. Entonces, mm. de pronto tienen estas reuniones de notas que duran 3, 4 horas en las que no hay nada específico y están hablando de no sé qué, y me llamaba el otro y me decía, tío, ahora, las notas que nos mandaba la plataforma eran escena 4, tal cosa, cámbiala, escena no sé qué, tal cosa no nos gusta, dale una vuelta a esto. Y es que al final es eso, la experiencia un poco te va dando
la capacidad de entender bueno, esto funciona. Hay unos procesos, los tienes que entender, a veces no son los mejores, a veces sí, pero de todas formas, ser un Mm. profesional es aprender a lidiar con la industria. Y que un guión tampoco está tallado en piedra, ¿no? Porque al final un guión es No, Para guía. nada, O todo sea, lo al contrario. final, claro, luego va a pasar por un millón de transformaciones para lo que va a ser luego al final, ¿no? O sea, creo que al final tenés que empezar desde el guión ya no desprenderte de él, sino que poder verlo con cierta lejanía también, ¿no? Porque creo ujú, que se hace duro. Yo conozco guionistas que, por ejemplo, tienen prohibido pisar set. Porque, ya, sí, porque se van a set y están ahí en plan de los nervios. O sea, claro, claro. creo que bueno, que sí, que eso es importante, alejarse un poco del guión para poder realmente absorber la crítica, las notas y de todo esto. Quiero hacer un poco un pequeño cambio de tema a lo que es el día a día, Ujú, a la rutina. ujú. Si puedes contarnos un poco cómo es un día en tu vida. Un día en mi vida, bueno, yo tengo un hijo de 4 años, entonces mi rutina es intentar robarle el tiempo al tiempo. Pues básicamente lo que vas elaborando son estrategias para poder cumplir con el trabajo, ¿no? Entonces, y aprender a conocerte a ti mismo y saber cómo usas tu tiempo y demás. O sea, es inevitable perder el tiempo cuando escribes, cuando tienes internet y demás. Yo intento levantarme muy temprano, 6:30 por ahí, para trabajar un poco antes de que mi hijo se despierte, para prepararlo y llevarlo al cole y demás. Ujú, Y luego intento no llenarme el día con reuniones. mm, Depende un poco de qué proyecto estás haciendo. Si estás escribiendo una serie, a mí me gustan muchos cortos de escritores, me gusta mm, mucho tener mis 3 4 horas con otros escritores en los que ser lo más productivo posible, que no sea muy largo, para poder tener tiempo de escribir durante el día y también que no se le fríe el cerebro a todo el mundo, porque pueden ser eh, bastante intensos. Luego, ahora en la serie que estaba haciendo, tenía muy poco tiempo para escribir los 10 guiones y tal, entonces tenía una rutina muy poco saludable de no dormir 2 días a la semana. wow. Entonces, no saludable, no recomendable. Usen su tiempo bien para que Bien, ¿cómo no... hacer? Exacto, y también no hay que ponerse, no hay que ponerse objetivos imposibles, o sea, Mm, porque es un trabajo y es una cosa que pasa todos los días, no es una mm, excepción cuando te toca escribir un guión cuando ya estás trabajando, mm. y no puede ser que te arruines la salud solo por cumplir con unos tiempos que muchas veces no tienen mucho sentido. Pero bueno, yo, como te digo, un poco he ido elaborando mis técnicas para concentrarme y demás. Lo que uso, para mí lo que me funciona es tener un diario de Ujú. trabajo y vida. Tengo estos cuadernitos que voy, y todos los días antes de empezar empiezo a Ah, escribir mira. en lo que voy a escribir. O sea, hoy voy a trabajar en no sé qué y tengo esta idea que me Mm, gustaría desarrollar, y voy a hacer un pequeño resumen de mis objetivos de hoy y demás. Es como una especie de extensión, hacer un poco de escritura automática que ujú, funciona mucho, porque llega un momento en el que dices, ok, ya, aquí paro porque ya estoy listo para agarrar el teclado y empezar a trabajar. ujú, Y me sirve mucho. Lo hago hasta los días en los que no tengo que escribir guión y tal, ujú. porque me sirve muchísimo para desarrollar, sobre todo porque son cosas que nunca le vas a enseñar a nadie, no tiene ningún valor más allá Mm, que de trabajo, entonces no tienes un compromiso con estilo y demás, y aún así le vas agarrando un poco el lenguaje, vas encontrando las palabras que te van a servir para, para no bloquearte cuando estás escribiendo y demás. A mí eso me sirve mucho. Eh, y es como y algo que me ha ido saliendo, intentar hacer un poco de escritura automática. ¿Y qué cuánto tiempo curioso, le ¿no? dedicas? Exacto, yo esto nunca lo había Mm. oído, ¿ves? Nunca A había oído veces son 10 minutos, a veces son 30, lo que, Y lo que que lo hagas a sea. mano, a lo que ¿no? te salga. Es que hay una parte física de la escritura que creo que nunca que se nos olvida, que es muy importante. O sea, la escritura es un acto físico, no solamente un acto intelectual. Y muchas veces cuando estás escribiendo estás pensando, estás tecleando, estás viendo la pantalla, pero es algo muy físico. Mm, Y siempre lo entendemos como algo totalmente
totalmente intelectual que está pasando en tu cabeza. Cuando entras en un flow de escritura muy bueno, estás realmente ahí escribiendo, fluyendo, entiendes un poco lo que va a pasar, ya tienes una escaleta si ya estás escribiendo escenas, si no, estás probando cosas y a ver qué va saliendo y demás. Entonces, como reconectar con la parte física de escritura creo que es muy bueno para poder cumplir objetivos. Entonces, te digo, a veces son un párrafo, a veces escribo 5 páginas y lo que haga falta. O sea, un poco es... Y a mí eso me funciona. Creo que es un buen ejercicio. Aparte, te sientes muy orgulloso cuando los acabas, los metes ahí en tu eso, no los vas a volver a ver. Y lo vas acumulando. Y lo ¿Pero vas tienes como acumulando. uno por proyecto o uno No, 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 por para lo que todo. dure? Para todo. vale. Entiendo cada día, o sea, cada día antes de empezar Algo. a escribir. Todos los días antes de escribir, el mismo cuaderno. Y se viene conmigo de viaje, se viene conmigo a todos lados. Cuando voy a cualquier sitio lo llevo. Si tengo que hacer, si se me ocurre una idea que la escribo y tal. Y están todos los proyectos en los que trabajo. Porque tampoco es... y un poco lo fecho, pues saber más o menos cuando escribí esta idea de no sé qué. Esas veces en las que tienes el ansia, estás escribiendo una cosa y te da el ansia por escribir otra cosa en lugar de abrir un Word y escribir 4 palabras y tirar el techo y tal. Te vienes aquí, lo escribes y lo dejas. Y un día que digas, ok, tenía esta idea de este proyecto, ¿dónde estaba cuando lo hice? Estaba no sé qué, qué fecha era, lo buscas y ahí tienes tus ideas y ya está. Pero es una buena técnica, ¿eh? Esta es nueva, ¿eh? Es un poco el querido diario. No tenía un poco sí, pero versión, claro, querido diario, tengo que trabajar, ¿por qué no me ayudas? Pero sí, a mí me funciona muy bien y la verdad es que me ayuda a ser más productivo en general. Qué guay, y hablando qué guay. un poco de dinámicas, porque antes has hablado de Writer's Room, que bueno, que supongo que es muy diferente trabajar, o sea, en Writer's Room que básicamente el tuyo, ¿eh? Pero aparte del Writer's Room, que ha habido gente que ya nos ha hablado del Writer's Room, ¿cómo es trabajar con, por ejemplo, los directores con los que has trabajado? Por ejemplo, has trabajado con Humberto Hinojosa también. Sí. Y Andrés Beltrán. Entonces, es decir, ¿son dinámicas que suelen ser similares o son completamente diferentes? A cuarto de escritores es diferente porque bueno, los dos escriben, creo que yo diría que Andrés tiene un poquito más perfil de escritor, Beto es como un director puro, o sea, es súper visual, es un tipo con el carisma que suelen tener los directores, con ese rollo de las cosas van a salir muy, muy trabajador. Pero un poco lo que yo hago es hablar mucho con ellos. O sea, irme a su oficina, sentarme con ellos, contarles las ideas, a veces sentarme a escribir allí e intentar que tengan material lo más rápido posible. O sea, intentar producir un primer draft filmable rápido porque el diálogo se hace mucho más fácil con el director después. Al principio la construcción de todos los puntos de giro, los personajes y todo eso lo hacemos, lo hablamos y demás, pero luego intento producir algo rápido y aunque sea algo que luego voy a reescribir de cero, que es algo que he hecho en muchos proyectos, porque de pronto empieza a haber muchas notas y tal, y si movemos, y si hacemos no sé qué, no sé cuánto, y es como que está genial, creo que tenemos que volver a empezar. Y eso es lo mejor que te puede pasar en un proyecto. Y no hay que tener miedo a hacer eso porque, es mucho trabajo, pero de pronto escribir una historia conociéndola lo suficientemente, de una forma suficientemente profunda como para que ya entiendas las voces de los personajes, el flow de la trama, todo lo que pasa y muchas veces parchar ensucia mucho los guiones. Entonces, pum, te vuelves a empezar y te escribes las 90 páginas relativamente rápido y ya y esa versión normalmente es la mejor que sale. Y con ellos hice eso, he hecho eso. En los cuartos de escritores es distinto, estás con guionistas, hay una forma de hacerlo, una metodología específica, bueno, hay muchas, pero yo uso como la clásica gringa de hacer Blue Sky primero, o sea, para hablar de toda la serie con los escritores, aunque hay una Biblia y demás, volver a pensar, empezar a hablar de personajes, empezar a hablar luego repartir todas esas ideas en los capítulos, y luego empezar capítulo 1, vamos a hacer
vamos a hablar del capítulo un rato y luego vamos a hacer a bitear los capítulos y luego vamos a hacer el blend del capítulo y te vas a escribir un outline. Claro, porque Comentamos el outline, sí. el Writer's Room entonces tiene una programación en plan, es decir, pregunto, ¿eh? Sí, sí. Tú vas a la sala de escritores, entonces hay X escritores, que pueden ser varios, pueden ser pocos, pueden ser muchos, Sí, y tú ya sabes cuánto va a durar ese Writer's sí. Room. Pero tú sabes dentro de, imagínate, si son 3 horas, tú sabes que la primera hora, hay una escaleta, por decirlo de alguna forma, la De lo que primera va a hora se va a pasar en el hablar. Real Room, no, tienes objetivos del día. O sea, hoy vamos, más o menos te va marcando el calendario de entregas, ¿no? Ah, Que lo wow. hablas con los productores, armas un calendario de entregas, entonces ya sabes cuándo tienes que entregar la primera escaleta, ¿no? La escaleta del piloto. Entonces, que no es la semana que viene, es dentro de un mes y medio. Sí. Entonces, de que empezamos a que llega esa primera escaleta, nosotros estamos hablando de toda la serie, de lo grande, cada vez lo más pequeño, hasta que llegas a tener un beat sheet del capítulo 1 y te vas a escribir una escaleta. El outline de la escaleta, y eso es lo que les entregas, la primera entrega a los ejecutivos y los productores, te dan notas y se hablan en el cuarto de escritores y vuelven. Entonces tú tienes que seguir avanzando con una programación muy específica. Mm, mm. Entonces no te dedicas, no es una hora hacemos esto, otra hora hacemos tal. Normalmente este día vamos a hacer esto. Nos vamos a dedicar al capítulo 1. Cuando tengamos el capítulo 1 o el capítulo 2, le toca escribirlo a Manolito, pues Manolito se va a su casa, escribe el outline, los demás escritores seguimos trabajando y eso lo mandamos, lo comentamos. Depende un poco también de los tiempos y tal. Y el proyecto, ¿no? Ajá, a veces te saltas pasos. Es que Pues, justamente te quería preguntar algo que va un poco de series, porque ujú, nosotros tenemos un grupito en Discord, una ajá, comunidad de Film Market Hub, y le dijimos a la gente que íbamos a tener esta entrevista contigo y nos enviaron algunas preguntas y hay una en concreto que tiene que ver con Frontera Verde, ok. que quieren saber cómo fue un poco esa dinámica, Ujú, trabajar en Frontera Verde. Nosotros habíamos hecho ya una entrevista a Jenny Ceballos sí, claro. y nos contó un poco, pero desde tu perspectiva, ¿cómo fue esa experiencia en concreto? Pues Jenny, que es la creadora de la serie, que es una persona que más quiero en el mundo y me parece brillante, pues ella creó la serie y demás. Fue un proceso complicado porque fue como una de las primeras series originales de Netflix en Latinoamérica y siempre eh, es complicado inventarse la metodología de trabajo, incluso el feedback, o sea, cómo trabajamos con Netflix y demás. Entonces tuvimos la suerte de tener a Mauricio Leiva, de jefe de escritores, que es un tipo muy inteligente, y un escritor brillante. Y bueno, hicimos un cuarto de escritores muy grande, éramos ocho guionistas. eh, y básicamente la dinámica fue, nos fuimos un mes a Bogotá a encerrarnos todos los días en un cuarto, en una oficina en Dínamo estábamos allí 10, 11, 12 horas intentando sacar Vale. la serie a ritmos, o sea, lo más rápido que podíamos porque tenían que empezar a escribir. Entonces, pues eso exigía pues mucha organización. Yo escribía con María Camila Arias, que es guionista de Pájaros de Verano y una gran amiga. Y pues nosotros nos tocaron 2 capítulos juntos y básicamente la dinámica era ir allí, producir, intentar generar las escaletas. Hablamos muchísimo, estuvimos 1 o 2 semanas hablando de la temporada completa, deconstruyendo la Biblia y intentando como armar cosas interesantes y luego cada día, cuando te tocaba tu capítulo, terminabas, nos íbamos a la casa y nos podíamos escribir nuestro outline, que eran cortitos. Normalmente los outlines que mandas, ponte una serie de 50 minutos, el outline va a tener 23, 24 páginas. O sea, va a ser básicamente que en la siguiente fase son tienes que derogar y ya te sale, y ya te sale el guión.
Pero en este caso, claro, tenemos que producir rápido y tal, pero a mí es una serie que me encanta, me parece una serie súper especial y extraña y única, con gente muy talentosa. Pero sí, la dinámica fue ese. Luego, claro, terminamos ese mes, todo el mundo se fue a su país, porque había gente que vivía en todos los países, en España, en Colombia, en México, María Camila en Canadá, y ahí seguíamos en Skype, por Skype, trabajando, porque todavía no sabía, yo creo que no había Zoom todavía, entonces aquello eran, imagínate, Wow. reuniones con 8 personas por Skype, sin cámara, todo el mundo intentando decir algo, pero al final creo que salió un grupo de gente que todos están haciendo cosas súper interesantes y salió una serie muy buena, súper interesante. Qué guay. Bueno, y la siguiente pregunta que viene también de Discord y que tiene un poco relacionado a todo esto, ¿cuáles son los mayores retos que te enfrentaste ya como showrunner, ¿no? Con Marea Alta. Los mayores retos fueron el paso, filmar, o sea, irme al CE, de estar 4 meses en Tijuana y en Ensenada y Rosarito, estar lejos de casa, porque al final, te digo, tengo un hijo de 4 años, dejar a mi pobre esposa con una criatura con tantísima energía. Pero fue un reto aprender a colaborar fuera del cuarto de escritores, pero enseguida creo que tenía las herramientas para hacerlo y aprender. Y la gran ventaja es que si tienes un escritor como showrunner, la escritura no se acaba en el cuarto de escritores. Eso significa que se extiende. Y se extiende porque tienes la oportunidad de hablar con los directores, entender sus ideas, poder aplicarlas a sus capítulos y a la vez tener en cuenta toda la temporada. Tienes la oportunidad de empezar a tratar con los actores, estar con ellos en los ensayos, ver qué es lo que pueden traer ellos a los personajes, que siempre es más interesante que lo que tienes, porque también tienes un diálogo, tienes la posibilidad de hablar con ellos y decirles, yo estaba buscando esto. Y muchas veces vienen con ideas increíbles. Y esa es la gran ventaja, o sea, pero el mayor reto en Marea Alta fue cumplir con los tiempos, o sea, poder entregarlo todo a tiempo, porque tenemos ya una fecha de estreno, que es el 9 de septiembre, la semana que viene, entonces ponte que empezamos a escribir en octubre. Y teníamos que producir 10 guiones que fueran buenos, que estuvieran interesantes y que funcionaran, y luego filmarlos en 3 meses, con un mes de preproducción ahí en Tijuana, editarlos, pero bueno, estar rodeado de gente con mucho talento y mucha experiencia y al final una serie muy interesante. Sí. Ya, algo que se repite mucho es lo del tiempo, ¿no? Hacemos un llamamiento a los productores para que den más tiempo para escribir. Tampoco se puede, es que sí, o sea, yo creo que es un poco el pez que se muerde la cola aquí. Sí, totalmente. Totalmente. Todos siempre queremos más tiempo para todos, Exacto. ¿no? Todos queremos más tiempo, pero hay ciertas ventajas en que los proyectos no sean tan largos, porque también a veces te puedes ahogar en un proyecto. Yo trabajé en Luis Miguel y fue mucho tiempo, fueron muchos meses de escritura, de darle vueltas, porque hicimos 2 temporadas a la vez y demás. Y en este, en cambio, ha sido... Claro. Y depende un poco... Otra cosa que la audiencia debería saber es que esta industria cambia cada 3, 4 años, todo cambia. O sea, y ahora lo que pasa, yo creo que mi sensación con las series es que hay tanto contenido y salen tantas series que para cuando sale una segunda temporada la gente ya no se acuerda muy bien de lo que habías hecho. Entonces hay mucha prisa por sacar y sacar la siguiente y sacar la siguiente y tenerlo todo listo para que se produzca rápido. Y a veces puede ser un poco contraproducente. La ventaja es que entras en un proyecto y sales relativamente rápido, aunque tengas mucha responsabilidad. Y hablando un poco que antes has hablado de los personajes, ¿no? Que ahora parece que sobre todo a raíz de las series, porque las series normalmente los personajes en general suelen tener mayor peso porque están las subtramas, etc. ¿Cómo haces este proceso de creación de personajes? ¿Los vas escribiendo sobre la marcha? ¿Tienes unas características muy definidas de un personaje y vas viendo cómo se desarrolla este personaje, o cómo nace eso? Yo creo que siempre hay un feedback entre la trama y el personaje, o sea, pero
principalmente nosotros, en una serie, lo bonito de una serie es que las series van sobre desarrollo de personajes, sobre como desarrollo quizá más profundo sobre los personajes, menos centrados en que la trama funcione o no funcione, entonces te permite explorar y demás, y muchas veces lo vas encontrando según vas avanzando, según vas hablando, dan muchas vueltas. En películas, claro, los tienes que tener un poco más, tienes que tener objetivos mucho más claros. Tienes que saber quién es ese personaje a lo que se va a enfrentar, qué problemas van a tener y cuáles son sus puntos débiles. Tienes que entenderlo muy bien. Yo intento en la medida posible, no hacerles una biografía. No me interesa quién fue el ginecólogo que estaba cuando nacieron. No. Hay gente a la que puede interesarle, yo no me parece muy útil y me parece que es perder un poco el tiempo. Si te funciona, maravilloso. A mí me parece que muchas veces estás buscando una conexión emocional con el personaje que tiene que ver con que esto que estás viendo probablemente es el evento más importante que le ha pasado en su vida, ¿no? Entonces, hace poco leí un artículo en el New Yorker que era sobre, ¿cómo se llama? Se llama trauma plotting, o sea, como como ahora hay cierta obsesión con los traumas de o sea, con que los personajes estén cargados de traumas. ¿no? Entonces, muchas veces tu película no va a resolver la trama que estás haciendo ahora, sino de resolver lo que les pasó cuando tenían 5 años. Sí. Y creo que muchas veces nos podemos perder en ese tipo de historias cuando escribimos sobre un personaje, ¿no? O sea, puedes entender quién es, porque al final es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de entender la condición humana. Puedes saber que se va muy mal con su padre, si es relevante para la trama. Si no es relevante para la trama que este personaje secundario viera desnuda a su abuela, pues, o sea, tampoco te hace falta. Todo lo que decíamos antes, suprimir escenas, ¿no? Claro, exacto. O sea, que muchas veces te cargas de cosas y luego sobre todo tienes la necesidad de, pues ya me inventé esto porque esto no está en el guión, ¿no? Porque esto no está en la película. Porque no creamos una de estas tramas periféricas para resolver la muerte de su perro, yo qué sé. Estoy diciendo tonterías, pero entonces No, hay cosas. Claro, creo que hay un rollo de feedback entre la trama y la película. Una vez que descubres de qué va tu película o de qué va tu serie, cuál es la verdadera razón por la que estás contando esto. Eso va a informar muchísimo de los personajes y las funciones que van a tener en la trama. Y creo que eso es importante. Y enfocando esto un poco, ahora te voy a hacer una pregunta un tanto tricky. Vale. Sobre esto. Sobre nuestro concurso de guión, o sea, ¿qué te esperas leer o encontrar? Es decir, hablando un poco de esto de que hablábamos de las tramas, de los personajes, ¿a qué le prestas más atención? ¿A la trama, la voz, los personajes, la historia, el mensaje? ¿Qué es lo que más o todo? Exacto, todo, que es la respuesta fácil. Te voy a decir una cosa. Creo que muchas veces no tenemos en cuenta la calidad de los guionistas como escritores. Yo espero tener una buena experiencia de lectura. Espero que el guionista entienda cuándo entrar y salir de las escenas, tener claro de qué va la película y que me sorprenda a la vez, sin que me saque de la película y diga, ¿cómo? ¿Esto qué es esto? No sé, que entienda que un buen guión es a la vez el edificio narrativo de la película, pero una herramienta de venta. O sea, es algo que tiene que entretener, te tiene que apasionar, tiene que ser una experiencia parecida a ver la película y a la vez una experiencia en sí misma, y que se concentra en eso, en escribir bien. O sea, en que la experiencia de lectura sea agradable, que me den ganas de pasar la página y de llegar hasta el final y que no esté en la página 50 y esté diciendo, ¿cómo se va a acabar esto? O sea, que tenga cierta literatura de alguna forma. O... No, que tenga más estilo, ¿no? Hablas tú de escritura. Claro, no literatura, o sea, porque unas cosas que a mí me matan de ciertos guiones es cuando veo un párrafo que tiene más de 4 líneas. Exacto, o sea, yo de hecho iba a decirte eso, que yo tengo experiencia de ver descripciones muy largas, precisamente a mí la palabra literatura en un guión me gusta un poco. O sea, y hay una discusión grande, bueno, pues lo sabréis, sobre que si el guión es literatura o no, es una discusión, o sea, o es una
disciplina en sí misma. Yo creo que hay grandes guionistas, guiones maravillosos que los lees y que podrían publicarse y que son literatura, pero son guiones. O sea, están escritos como guiones. No están escritos como con la pretensión de un guionista. Lo que espero es gente que entiende el lenguaje cinematográfico y que hagan que la experiencia de leer esa película se parezca a ver la película. Sí, y que te sea fácil pasar las páginas, o sea, y que me entretenga. Seguirlo, que no te pierdas, básicamente, porque hay muchas veces que en el mismo estilo de escritura, por más que tengas un concepto muy potente, en el mismo estilo de escritura un guionista se delata. Exacto. Porque si te enredas un poco ya pierdes al lector y entonces ya el interés decae totalmente. Y eso pasa porque los personajes están bien descritos y escritos, porque no, o sea, es un poco, o sea, la respuesta es todo. Pero escondido detrás de quiero leerme un guión que me deje así, aunque tenga no errores, porque errores, aunque tenga opiniones sobre cosas que podrían pasar y tal, pero quiero eso, o sea, leerlo y apasionarme con el guión. Sí, qué guay. Bueno, y para ir un poco cerrando, ¿algún tip para alguien que para un guionista que se esté pensando en inscribirse a este concurso, cualquier concurso, o en general, a guionistas emergentes? ¿Algún tip o consejito? Consejito es que... O consejote. Bueno, nada demasiado original, o sea, hay que escribir, hay que encontrar la forma de crear rutinas y de terminar los guiones, de tener un compromiso con este trabajo, que es una profesión al final del día, y unas veces van a salir mejor o peor, tener un poco de autocrítica, ser capaz de leer tus propios guiones desde fuera, y crear estrategias, o sea, cómo vas a llegar, a quién... Mira, a mí me funcionó encontrar a alguien que quería que le escribiese sus historias. No siempre... Entonces, entender que tú puedes... O sea, a veces tu función como guionista es cumplir ese esquema y estás haciendo tu trabajo. Y es un trabajo digno y es un buen trabajo escribir la historia de otra persona, porque un día vas a poder escribir la tuya o te va a salir lo tuyo, vas a tener la capacidad, pero entender que es un trabajo colaborativo. Genial, Antón. Pues con esto nos quedamos con el consejote. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Disfrutamos mucha sabiduría. Es que tengo ganas. A regalar. Bueno, nada, recordarles a los que nos están escuchando de que nuestra convocatoria al concurso de guión sigue abierta, que siempre estamos sacando convocatorias para guionistas, que al final también es meterse a estas cosas, es dar un voto de confianza a uno mismo, y que si salís seleccionado es darte visibilidad también, que es lo más importante, ¿no? Al final conectar con más gente, conocer es bonito, ¿no? Porque los que se van a inscribir a este concurso, vos le vas a conocer de cierta manera, ¿no? O sea... Eso está guay, no es solamente con las empresas que van a leer los guiones, sino también con el jurado que va a leer el guión, que es gente muy experimentada, muy profesional, y me parece que eso está guay, el solo hecho de participar, ¿no? Bueno, nada, y eso, muchísimas gracias por todo, y nada, esperemos tenerte de vuelta por aquí en algún momento, Antón. Bueno, nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Hasta luego. Igualmente. Chao, chicas. Chao.